Dos gemelas de 13 años asombran a la jueza con su brillantez legal, impactando a toda la sala del tribunal. Antes de comenzar la historia, no olvides dejar un me gusta y suscribirte al canal para ver más historias como esta. El silencio en el juzgado de Denver era ensordecedor mientras la jueza Patricia Hernández daba inicio al caso de Robert Wilson. El abuelo de 72 años estaba sentado, encorvado en su silla, con sus manos curtidas temblando ligeramente mientras enfrentaba acusaciones de haber malversado $75,000 de la Fundación Infantil de Denver. Su señoría, se escuchó una voz clara y decidida desde la galería, solicitamos permiso para testificar en defensa de nuestro abuelo. Todas las cabezas en la sala se giraron para ver a las gemelas de 13 años, Madison y Mackenzie Wilson, de pie una al lado de la otra, con su cabello castaño idéntico recogido en pulcras colas de caballo. Cada una sostenía un cuaderno cuidadosamente organizado, y sus ojos reflejaban una madurez que parecía ir mucho más allá de su edad. La jueza Hernández enarcó las cejas con sorpresa. Señoritas, este es un procedimiento penal serio. Lo entendemos, su señoría, interrumpió Madison respetuosamente. Precisamente por eso necesitamos hablar. Hemos vivido con el abuelo Robert durante 3 años, desde que nuestros padres murieron en ese accidente de auto. Lo conocemos mejor que nadie en esta sala. El fiscal Daniel Rodríguez se movió incómodo en su asiento. Se había preparado para testigos de carácter, pero no para unas niñas. Su señoría, seguramente el testimonio de menores de edad tiene tanta validez como el de cualquier otro testigo presencial, concluyó Mackenzie con firmeza. Hemos estado investigando este caso durante 4 meses y tenemos pruebas que nadie más ha visto. Los ojos de Robert Wilson se llenaron de lágrimas al ver a sus nietas defenderlo con una determinación inquebrantable. Eran las mismas niñas que habían llegado a él rotas y afligidas hacía solo 3 años. Ahora, eran sus campeonas, listas para luchar por su honor cuando todo parecía perdido. La sala bullía con murmullos y conversaciones en voz baja mientras la jueza Hernández estudiaba los rostros serios de las gemelas. Lo que sucediera a continuación cambiaría sus vidas para siempre. 3 años antes, Robert Wilson había sido un hombre diferente, un contador recién viudo que disfrutaba de su jubilación. Pasaba sus días cuidando su jardín y trabajando como voluntario en la Fundación Infantil de Denver, donde había sido tesorero durante 8 años. Su vida tranquila fue destrozada por una sola llamada telefónica. Señor Wilson, le hablamos del Hospital General de Denver. Ha habido un accidente. Su hijo Michael y su nuera Sarah se habían ido en un instante, dejando atrás a unas gemelas de 10 años que apenas conocían a su abuelo. Madison y Mackenzie llegaron a su modesta casa con nada más que su dolor y 2 pequeñas maletas. No sé cómo cuidar de unas niñas, le susurró Robert a su vecina esa primera noche, mientras las niñas dormían inquietas en el piso de arriba. Crié a un solo hijo y mira cómo resultó. Se mudó al otro lado del país y apenas lo veía 2 veces al año. Pero el amor tiene una forma de enseñarnos lo que nunca pensamos que podríamos aprender. En cuestión de meses, Robert había transformado su habitación de invitados en un espacio alegre con 2 camas gemelas y un escritorio compartido. Aprendió a trenzar el cabello, a preparar almuerzos escolares y a navegar el misterioso mundo de las emociones adolescentes. Las gemelas, a su vez, observaban a su abuelo con ojos curiosos mientras él pasaba las tardes revisando los libros de la fundación con un cuidado meticuloso. Veían cómo fruncía el ceño ante las discrepancias, llamaba a otros miembros de la junta para aclarar gastos y nunca firmaba un cheque sin verificar cada detalle 2 veces. ¿Por qué trabajas tanto en esos papeles, abuelo?, preguntó Mackenzie una noche. Porque cada dólar que administramos pertenece a niños que necesitan ayuda, respondió Robert solemnemente. Esa es una confianza sagrada, cariño. Nunca podemos ser descuidados con la esperanza de otras personas. Esas palabras resonarían en sus mentes 6 meses atrás, cuando surgieron las primeras acusaciones, poniendo a las gemelas en un camino que pondría a prueba todo lo que su abuelo les había enseñado sobre la verdad, la justicia y el poder de la observación cuidadosa. 4 meses antes del juicio, la casa de los Wilson se había puesto de cabeza por un golpe en la puerta. La detective María Santos estaba en su porche con una orden de registro, su expresión era de disculpa pero firme.
¿De qué se trata esto?, preguntó Robert, con el rostro pálido mientras los oficiales comenzaban a examinar la oficina de su casa. Alegaciones de malversación de fondos de la Fundación Infantil de Denver, señor. Necesitamos examinar sus registros financieros. Las gemelas observaban desde la escalera cómo el mundo de su abuelo se desmoronaba. Madison tomó la mano de Mackenzie mientras escuchaban frases como $75,000 y robo sistemático durante 6 meses. Esa noche, después de que Robert se acostara temprano con dolor de cabeza, las gemelas se sentaron en su habitación con el cuaderno de Madison abierto entre ellas. «Esto no tiene sentido», susurró Madison. «¿Recuerdas cómo el abuelo siempre nos hace contar nuestra mesada 2 veces antes de gastarla? Está obsesionado con ser cuidadoso con el dinero». Mackenzie asintió pensativamente. ¿Y qué tal esa vez que encontró un billete de $20 en el estacionamiento del supermercado? Pasó 1 hora tratando de encontrar al dueño antes de finalmente entregarlo en servicio al cliente. «Tenemos que ayudarlo», declaró Madison, «pero tenemos que ser inteligentes al respecto». Al día siguiente, en la escuela, se acercaron a su maestra favorita, la señora Sarah Coleman, quien conocía a su familia desde que comenzaron a asistir a la escuela secundaria Jefferson. «Señora Coleman», comenzó Madison con cuidado, «si quisiéramos hacer un proyecto de investigación sobre cómo indagar inconsistencias en acusaciones, ¿nos ayudaría a entender cómo documentar las pruebas correctamente?». La señora Coleman estudió sus rostros serios. Había oído hablar de la situación de Robert a través de la red de padres de la escuela y sospechaba que el repentino interés de las gemelas en los métodos de investigación no era una coincidencia. «Los proyectos de investigación requieren una observación sistemática y una documentación cuidadosa», dijo lentamente, «pero también requieren permiso de los padres o tutores para visitar cualquier lugar fuera de la escuela». En una semana, las gemelas tenían permiso oficial para su proyecto de estudios sociales y comenzaron su cuidadosa investigación en la misma fundación donde su abuelo había puesto su corazón durante 8 años. La Fundación Infantil de Denver ocupaba un alegre edificio amarillo en el centro de la ciudad, lleno de las risas de los niños que asistían a los programas extraescolares. Las gemelas la visitaban 2 veces por semana, aparentemente para ayudar a los niños más pequeños con sus tareas, pero en realidad para observar los patrones que habían comenzado a notar. Stephen Parker, el director administrativo, era un hombre nervioso de unos 30 y tantos años que siempre parecía estar revisando su teléfono. Las gemelas notaron que se ponía particularmente agitado cuando Robert no estaba presente en sus turnos habituales de voluntariado. «Chicas, no necesitan estar aquí hoy», les dijo Stephen un martes por la tarde, cuando Robert estaba en una cita con el médico. «Tal vez deberían irse a casa temprano». Pero Madison y Mackenzie se quedaron, ayudando silenciosamente a los niños con sus deberes mientras mantenían los ojos y los oídos abiertos. Observaron a Stephen acceder al sistema informático que requería 2 firmas para cualquier transacción financiera significativa, la de Robert y la suya. «Eso es normal», le susurró Mackenzie a Madison mientras caminaban a casa. El abuelo explicó que la fundación requiere doble autorización para evitar que una sola persona haga un mal uso de los fondos. «Entonces, ¿por qué Stephen parece tan culpable cada vez que usa el sistema cuando el abuelo no está?», se preguntó Madison en voz alta. Las gemelas comenzaron a documentar sus observaciones con la precisión metódica que su abuelo les había enseñado sin saberlo. Madison rastreó los patrones de comportamiento de Stephen, notando su creciente nerviosismo en fechas específicas. Mackenzie se centró en las conversaciones que escuchaba de pasada, anotando cuidadosamente fragmentos de llamadas telefónicas que parecían sospechosas. Una tarde, escucharon a Stephen hablando por teléfono en su oficina. «¿Sé que el hospital no puede esperar mucho más? Sí, puedo conseguir el dinero, pero ¿necesito otra semana? Mi hijo necesita esta cirugía ahora». Las gemelas intercambiaron miradas. Estaban empezando a ver un patrón, pero necesitaban más pruebas antes de poder entender lo que realmente significaba. Lo que no sabían era que sus cuidadosas observaciones estaban a punto de descubrir una verdad que sorprendería a todos los involucrados, incluido el propio Stephen Parker. El gran avance llegó cuando Madison descubrió algo crucial mientras ayudaba a su abuelo a organizar sus citas médicas.
Robert había estado manejando la diabetes durante varios años, lo que requería visitas regulares a su endocrinóloga, la doctora Patricia Martínez. Abuelo, tienes muchas visitas al médico marcadas en tu calendario, observó Madison casualmente mientras estaban sentados en la mesa de la cocina. La diabetes no se controla sola, cariño, suspiró Robert. La doctora Martínez insiste en verme cada 2 semanas para monitorear mis niveles de azúcar en la sangre. Ha sido toda una odisea estos últimos 6 meses. Madison anotó cuidadosamente las fechas en su cuaderno de investigación. Esa noche, las comparó con la línea de tiempo que la detective Santos había mencionado durante el registro. Las fechas en que ocurrió la supuesta malversación. Mackenzie, mira esto, susurró emocionada. Cada una de las fechas en las que supuestamente desapareció el dinero, el abuelo estaba en el consultorio de la doctora Martínez. Mira. 15 de marzo, visita al médico. 15 de marzo, presunto robo. 2 de abril, visita al médico. 2 de abril, presunto robo. Eso no es una coincidencia, suspiró Mackenzie. Alguien sabía exactamente cuándo el abuelo estaría fuera de la fundación. Las gemelas se dieron cuenta de que necesitaban los registros médicos para demostrar el paradero de su abuelo, pero también sabían que necesitaban el permiso del propio Robert. Esa conversación tuvo lugar a la mañana siguiente durante el desayuno. Abuelo, comenzó Madison con cuidado, creemos que alguien en la fundación ha estado usando tus ausencias programadas para hacer cosas de las que te están culpando. La taza de café de Robert se detuvo a medio camino de sus labios. ¿Qué quieres decir? Hemos estado observando y escuchando, explicó Mackenzie. Steven Parker siempre actúa de manera extraña cuando no estás, y lo escuchamos hablar de que necesitaba dinero para la cirugía de su hijo. El rostro de Robert se volvió pensativo. El hijo pequeño de Steven ha tenido problemas cardíacos. La cirugía es costosa y sé que su seguro denegó la cobertura para el procedimiento experimental. Necesitamos tus registros médicos para probar dónde estabas en esos días, dijo Madison con firmeza. ¿Nos ayudarás a conseguirlos? Por primera vez en meses, Robert Wilson sonrió con genuina esperanza. Sus nietas estaban luchando por él con la misma atención meticulosa al detalle que él les había enseñado a través de años de paciente ejemplo. Llamemos a la doctora Martínez ahora mismo, dijo, alcanzando el teléfono. Es hora de demostrar la verdad. La doctora Patricia Martínez había sido la médica de Robert Wilson durante más de 5 años, y lo recordaba como uno de sus pacientes más concienzudos. Cuando las gemelas le explicaron su necesidad de los registros médicos para establecer el paradero de su abuelo, comprendió de inmediato la gravedad de la situación. El señor Wilson nunca ha faltado a una cita en 5 años, confirmó la doctora Martínez durante su reunión. En cada una de las fechas que han mencionado, estuvo aquí durante exactamente 2 horas, 1 hora para el examen y los análisis de sangre, y 1 hora esperando los resultados. Armadas con la documentación médica oficial, las gemelas sintieron que habían construido una base sólida para la defensa de su abuelo. Pero sabían que necesitaban algo más. Necesitaban demostrar la clase de hombre que era realmente Robert Wilson. Esa noche, le pidieron a su abuelo que les contara historias que nunca antes habían oído, sobre su vida con su abuela, su servicio militar y su dedicación a ayudar a los demás. Después de que su abuela murió, compartió Robert en voz baja, no sabía cómo seguir adelante. La fundación me dio un propósito. Cada niño al que ayudamos allí me recuerda que el amor no termina cuando alguien muere, simplemente encuentra nuevas formas de crecer. Madison documentó cuidadosamente estas conversaciones, pero también hizo otro descubrimiento mientras organizaba los papeles personales de Robert. Escondidos en el cajón de su escritorio había 2 sobresellados, marcados para Madison y para Mackenzie, en caso de que no vuelva a casa. Con manos temblorosas, abrieron las cartas que su abuelo había escrito en preparación para una posible condena. Mis queridísimas nietas, comenzaba la cuidadosa caligrafía de Robert. Si están leyendo esto, significa que he sido declarado culpable de un crimen que no cometí. Por favor, no dejen que esto destruya su fe en la justicia o en la bondad de las personas. A veces, la verdad tarda en salir a la luz,
pero siempre lo hace. Las cartas continuaban con recuerdos de sus padres, consejos para su futuro y expresiones de orgullo por las jóvenes en las que se estaban convirtiendo. Lo más importante es que Robert había escrito instrucciones detalladas para su educación y cuidado continuos, incluyendo la revelación de que había vendido en secreto el reloj antiguo de su padre, su posesión más preciada, para asegurarse de que tuvieran fondos para la universidad sin importar lo que le sucediera. Para cuando terminaron de leer, ambas gemelas estaban llorando. Finalmente comprendieron la magnitud total del sacrificio y el amor de su abuelo. Mañana, compartirían no solo pruebas de su inocencia, sino también un testimonio sobre la profundidad de su carácter. La verdad estaba a punto de liberarlos a todos, pero primero tenían que encontrar el valor para decirla frente a una sala llena de extraños. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando Madison y Mackenzie Wilson tomaron su lugar en el estrado de los testigos. La jueza Hernández había pasado un tiempo considerable en su despacho deliberando si permitir que menores de edad testificaran, decidiendo finalmente que sus observaciones directas eran relevantes para el caso. El fiscal Rodríguez se mantenía escéptico. Su señoría, aunque respeto el deseo de estas jóvenes de ayudar a su abuelo, no podemos permitir que los llamamientos emocionales eclipsen las pruebas concretas de irregularidades financieras. El abogado defensor, Marcus Thompson, se puso de pie para dirigirse al tribunal. Su señoría, estas testigos han compilado una documentación sistemática que se relaciona directamente con la cronología de los presuntos delitos. Su testimonio es fáctico, no emocional. Madison habló primero, su voz clara y firme a pesar de los latidos acelerados de su corazón. Creamos una línea de tiempo que muestra que el abuelo Robert estaba en el consultorio de la doctora Martínez durante cada una de las ocasiones en que supuestamente desapareció el dinero. Tenemos los registros médicos que lo prueban. Presentó la documentación cuidadosamente organizada, explicando cómo habían cruzado las fechas de las citas con las fechas de las transacciones bancarias. La sala escuchaba fascinada como una niña de 13 años demostraba habilidades de investigación que se les habían escapado a los adultos involucrados en el caso. Mackenzie luego compartió sus observaciones de comportamiento sobre Stephen Parker. Notamos que el señor Parker se ponía muy nervioso cada vez que el abuelo no estaba en la fundación. También escuchamos conversaciones telefónicas sobre facturas de hospital y la necesidad urgente de dinero. Objeción, interrumpió Rodríguez. Testimonio de oídas de menores de edad, su señoría. La jueza Hernández intervino. Permitiré el testimonio sobre las observaciones directas de los patrones de comportamiento. Mientras Mackenzie continuaba su testimonio, describiendo las acciones sospechosas de Stephen y su aparente angustia por las necesidades médicas de su hijo, la atmósfera de la sala comenzó a cambiar. Incluso Rodríguez se encontró inclinado hacia adelante, intrigado por el enfoque metódico que estas jóvenes habían adoptado. Robert Wilson observaba a sus nietas con lágrimas corriendo por su rostro. Eran las mismas niñas que habían llegado a su puerta hacía 3 años, rotas y perdidas. Ahora, se presentaban ante un tribunal de justicia, luchando por su honor con un coraje y una inteligencia que le quitaban el aliento. Pero el momento más dramático aún estaba por llegar. En la galería, Stephen Parker había estado escuchando cada palabra, su rostro palideciendo con cada revelación. Finalmente, cuando el peso de ver sufrir a un hombre inocente se volvió insoportable, se puso de pie abruptamente. Su señoría, la voz de Stephen se quebró, necesito confesar algo. Las palabras de Stephen Parker causaron una gran conmoción en la sala. La jueza Hernández pidió orden de inmediato mientras la galería estallaba en murmullos y exclamaciones de sorpresa. Señor Parker, dijo la jueza con severidad, usted no está bajo juramento en este momento y debo advertirle que cualquier cosa que diga puede ser utilizada en su contra en un procedimiento legal. Entiendo, su señoría, respondió Stephen, con la voz temblorosa, pero no puedo quedarme sentado viendo cómo destruyen al señor Wilson por algo que no hizo. Esas chicas tienen razón en todo. La confesión de Stephen se desarrolló como las piezas de un trágico rompecabezas que finalmente encajaban. Su hijo de 2 años, Marcus, había nacido con un raro defecto cardíaco congénito que requería una cirugía experimental que costaba exactamente $75,000.
Cuando su compañía de seguros denegó la cobertura, calificando el procedimiento de experimental, Steven y su esposa se enfrentaron a una elección imposible: ver morir a su hijo o encontrar el dinero de alguna manera. Conocía el horario médico de Robert, admitió Steven, con la voz apenas por encima de un susurro. Como director administrativo, tenía autoridad legítima para firmar en situaciones de emergencia. Me dije a mí mismo que estaba tomando el dinero prestado, que lo repondría cuando vendiéramos nuestra casa. Las gemelas escuchaban con una mezcla de reivindicación y desolación. Habían tenido razón sobre el comportamiento de Steven, pero no habían comprendido del todo las circunstancias desesperadas que lo impulsaban. El protocolo de emergencia de la fundación permite al director administrativo autorizar transacciones cuando el tesorero no está disponible, continuó Steven. Está diseñado para emergencias genuinas, desastres naturales, reparaciones urgentes. Yo lo pervertí para robarle a los niños que se suponía que debíamos proteger. La jueza Hernández mantuvo su expresión severa. Señor Parker, ¿entiende que esencialmente está confesando una malversación en una corte abierta? Sí, su señoría. Y tengo los $75,000 completos listos para su restitución inmediata, más los intereses. Vendimos nuestra casa hace 3 semanas. Robert Wilson se levantó lentamente, sus piernas inestables por meses de estrés y preocupación. Steven, dijo en voz baja, ¿por qué no viniste a mí? Podríamos haber encontrado una solución. La fundación tiene programas de asistencia de emergencia para las familias de los empleados. Las lágrimas de Steven brotaron libremente. Estaba demasiado orgulloso, demasiado avergonzado. Y luego, cuando la investigación comenzó a señalarte, tuve demasiado miedo para dar un paso al frente. Estas chicas demostraron más coraje en 4 meses del que yo he demostrado en toda mi vida. Madison y Mackenzie intercambiaron miradas, sus corazones apesadumbrados por la complejidad de la situación. Habían resuelto el misterio, pero la solución revelaba una tragedia que iba mucho más allá de un simple robo. Habían pasado 3 años desde aquel dramático día en el tribunal, y la familia Wilson había aprendido a vivir con las complejas emociones que siguieron a la confesión de Steven Parker. Ahora con 16 años, Madison y Mackenzie eran estudiantes de último año en la preparatoria Jefferson, y su reputación de pensamiento analítico y justicia estaba bien establecida entre sus compañeros. Robert, ahora con 75 años, había sido completamente exonerado y regresó a su trabajo voluntario en la Fundación Infantil de Denver con un propósito renovado. La experiencia le había enseñado lecciones valiosas sobre cómo reconocer las señales de angustia de los empleados, y había ayudado a implementar nuevos sistemas de apoyo para el personal que enfrentaba crisis personales. Steven Parker había cumplido su sentencia a través de un innovador programa de justicia restaurativa, restitución total de $75,000 más $15,000 en intereses, combinado con 200 horas mensuales de voluntariado usando sus habilidades contables para auditorías de organizaciones sin fines de lucro. Su hijo Marcus, ahora de 5 años, estaba sano y prosperando después de la exitosa cirugía. Steven se había convertido en un apasionado defensor de la transparencia y la responsabilidad financiera en las organizaciones sin fines de lucro. Las gemelas habían canalizado su experiencia en el tribunal hacia actividades escolares que reflejaban su creciente interés en la justicia y la búsqueda de la verdad. Madison fue presidenta del Club de Juicios Simulados, mientras que Mackenzie dirigía el Comité de Rendición de Cuentas del Gobierno Estudiantil, que garantizaba informes transparentes sobre cómo se gastaban las cuotas estudiantiles. ¿Saben lo que aprendí del caso del abuelo Robert?, dijo Madison durante una presentación escolar sobre su trabajo voluntario. La verdad no siempre es obvia a simple vista. A veces hay que cavar más profundo, hacer mejores preguntas y observar los patrones a lo largo del tiempo. Su metodología, observación sistemática, correlación de líneas de tiempo y análisis de patrones de comportamiento, se había convertido en su enfoque característico para la resolución de problemas. Los maestros las consultaban regularmente al investigar faltas académicas, y su director les había pedido que ayudaran a rediseñar el sistema de código de honor de la escuela. Lo más importante es que habían aprendido que la justicia no se trataba solo de castigo,
Se trataba de comprensión, restauración y prevención de daños futuros. El caso de Stephen Parker les había enseñado que las buenas personas a veces toman decisiones terribles cuando se enfrentan a circunstancias imposibles. Mientras preparaban sus solicitudes para la universidad, ambas gemelas sabían que su futuro estaba en el derecho, pero su enfoque siempre estaría teñido por las lecciones aprendidas en ese tribunal de Denver cuando solo tenían 13 años. A los 22 años, Madison y Mackenzie Wilson se graduaron de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colorado con especializaciones que reflejaban su perspectiva única sobre la justicia. Madison se centró en el derecho de familia con énfasis en la protección de personas mayores, mientras que Mackenzie se concentró en el cumplimiento corporativo y la prevención del fraude financiero. Su tesis de grado, Análisis de patrones de comportamiento en delitos financieros contra poblaciones vulnerables, había llamado la atención de varios bufetes de abogados y organizaciones de defensa. Las gemelas habían perfeccionado la metodología de investigación que desarrollaron por primera vez en su adolescencia, creando un enfoque sistemático para identificar el abuso financiero que los métodos de auditoría tradicionales a menudo pasaban por alto. Durante su último semestre, hicieron una pasantía juntas en Martínez y Asociados, una firma especializada en casos de abuso de personas mayores. Su abogada supervisora, María Martínez, quedó impresionada por su enfoque poco convencional pero efectivo para la investigación de casos. La mayoría de los estudiantes de Derecho se centran en los precedentes legales y las estrategias de sala de tribunal, observó María durante su evaluación final. Ustedes dos abordan los casos como detectives, buscando inconsistencias de comportamiento y correlaciones de líneas de tiempo que revelan la historia humana detrás de los problemas legales. Su pasantía involucró 17 casos de presunto abuso financiero a personas mayores, desde familiares que robaban a sus padres ancianos hasta cuidadores que explotaban sus posiciones de confianza. En 14 de esos casos, el análisis de patrones de las gemelas había descubierto pruebas que los métodos de investigación más tradicionales habían omitido. Un caso en particular resonó profundamente con su experiencia personal. La anciana Margaret Chen había sido estafada sistemáticamente por su cuidador residente, quien tenía acceso legítimo a sus cuentas financieras para el pago de facturas. Las gemelas reconocieron el mismo patrón que habían observado con Stephen Parker, alguien con acceso autorizado que abusaba de esa confianza durante periodos de ausencia predecibles. La clave, explicó Mackenzie a sus compañeros de la Facultad de Derecho durante una presentación, es entender que el abuso financiero a menudo ocurre dentro de relaciones legítimas. No son extraños que entran a robar, son personas de confianza que expanden gradualmente su acceso autorizado. Su profesor, el Dr. James Richardson, las animó a considerar la academia. Su enfoque podría revolucionar la forma en que enseñamos la investigación de delitos financieros. ¿Han pensado en realizar una investigación de posgrado? Pero las gemelas tenían planes diferentes. Querían ejercer el derecho, no solo estudiarlo. Más importante aún, querían ayudar a las familias a navegar el mismo tipo de crisis que habían enfrentado con su abuelo. Su experiencia personal les había dado una perspectiva que ningún libro de texto podría proporcionar. A los 25 años, Madison y Mackenzie Wilson abrieron su propio bufete en el centro de Denver, a solo 6 cuadras del juzgado donde habían testificado 12 años antes. Wilson y Wilson, Protección de Adultos Mayores y Justicia Financiera, se especializaba en casos de explotación de adultos vulnerables, con un enfoque en situaciones donde el abuso ocurría dentro de relaciones de confianza. Su enfoque, ahora formalmente conocido como el método Wilson, combinaba la investigación legal tradicional con el análisis sistemático del comportamiento y la correlación de líneas de tiempo. Habían desarrollado protocolos estandarizados para documentar patrones sospechosos, cruzar horarios médicos con transacciones financieras e identificar los perfiles psicológicos de las personas que abusan de sus posiciones de confianza. La eficacia del método rápidamente ganó atención en los círculos legales. A diferencia de los enfoques tradicionales que se centran principalmente en auditorías financieras después de que ya se sospechaba de actividad sospechosa, el método Wilson podía identificar patrones de abuso potenciales antes de que ocurriera un daño significativo. Su primer caso importante involucró a la familia Hendricks, donde Dorothy Hendricks, de 78 años,
Sospechaba que su sobrino James estaba haciendo un mal uso de su poder notarial. La auditoría tradicional no había encontrado irregularidades obvias, pero las gemelas aplicaron su análisis de línea de tiempo y descubrieron que la actividad financiera inusual ocurría consistentemente durante las citas de diálisis de Dorothy, momentos en que James sabía exactamente dónde estaría ella durante periodos predecibles de 3 horas. La belleza del método Wilson, explicó Madison en una conferencia de abogados de derecho de personas mayores, es que reconoce patrones que las auditorías financieras pasan por alto. Los usuarios autorizados no dejan rastros obvios de robo, dejan rastros de comportamiento de culpa y oportunidad. En 3 años, su metodología había sido adoptada por agencias de protección de personas mayores en 12 estados. El Departamento de Servicios Humanos de Colorado informó una tasa de éxito del 89% en la detección de abuso financiero cuando se implementaba correctamente el método Wilson, en comparación con el 34% con los enfoques de auditoría tradicionales. McKinsey había desarrollado los protocolos de capacitación, enseñando a otros abogados y trabajadores sociales a reconocer las señales sutiles que habían observado por primera vez en el comportamiento de Stephen Parker: energía nerviosa alrededor de la persona vulnerable, interés excesivo en sus horarios médicos, resistencia a la transparencia sobre las decisiones financieras. Estas son señales de alerta que los números por sí solos no revelarán. Pero quizás lo más significativo fue que su trabajo había atraído la atención del propio Stephen Parker, quien había completado su servicio comunitario y ahora trabajaba como consultor de transparencia financiera para organizaciones sin fines de lucro. Se acercó a ellas con una propuesta que pondría a prueba todo lo que creían sobre la justicia, la redención y las segundas oportunidades. La propuesta de Stephen Parker fue tanto sorprendente como controvertida. Quería trabajar con las gemelas Wilson para desarrollar programas de capacitación que ayudaran a las organizaciones sin fines de lucro a prevenir el tipo de abuso financiero que él había cometido 8 años antes. Sé que probablemente soy la última persona con la que querrían asociarse, dijo Stephen durante su reunión inicial en las oficinas de Wilson y Wilson, pero entiendo la mentalidad de alguien que abusa del acceso autorizado porque he estado allí. Puedo enseñar a las organizaciones a reconocer señales de advertencia que incluso su método podría pasar por alto. Las gemelas se encontraron en un dilema ético que recordaba la complejidad del caso original de su abuelo. Stephen había pagado su deuda con la sociedad, había hecho una restitución completa y había pasado años trabajando para evitar que otros cometieran sus errores. Su hijo Marcus, ahora de 10 años y sano, prosperaba en la escuela y desconocía por completo los crímenes pasados de su padre. Esto no se trata de perdón, dijo Madison con cuidado. Se trata de efectividad. Si tus conocimientos pueden evitar que otras familias pasen por lo que experimentó el abuelo Robert, entonces tenemos la obligación de considerarlo. Mackenzie era más escéptica. Pero, ¿cómo sabemos que esto no es solo un intento de rehabilitar tu reputación? ¿Cómo sabemos que tus motivaciones son genuinas? La respuesta de Stephen las sorprendió a ambas. No lo saben, y no deberían confiar en mi palabra. Apliquen su propio método para evaluarme. Miren mis patrones de comportamiento en los últimos 8 años, crucen mis horas de voluntariado con mis declaraciones financieras, hablen con las familias a las que he ayudado y las organizaciones donde he trabajado. Si su análisis muestra inconsistencias o señales de alerta, entonces no trabajen conmigo. Esto no tenía precedentes, un socio potencial pidiendo esencialmente ser investigado por el mismo método que esperaba ayudar a mejorar. Las gemelas pasaron 6 semanas realizando un análisis exhaustivo de la vida de Stephen después de su condena, entrevistando a sus supervisores, revisando sus registros financieros y observando sus interacciones con poblaciones vulnerables durante su trabajo voluntario. Su conclusión fue compleja pero clara: Stephen Parker había transformado genuinamente su vida, pero lo más importante, su conocimiento interno de la psicología del abuso financiero podría ayudar a fortalecer sus métodos de prevención de maneras que no habían considerado. Robert Wilson, ahora con 78 años y todavía voluntario en la Fundación Infantil de Denver, dio su bendición a la asociación. La redención no se trata solo de pagar por los errores, les dijo a sus nietas. Se trata de usar esos errores para evitar que otros sufran el mismo daño.
El campo de pruebas para su metodología mejorada llegó antes de lo esperado. Margaret Thompson, una maestra jubilada de 79 años, fue referida a Wilson y Wilson por sus preocupados vecinos. Sus nietos gemelos de 14 años, Kevin y Kyle, se habían acercado al consejero de su escuela con sospechas sobre el cuidador residente de su abuela, David Cruz. El caso era notablemente similar a la situación de Robert Wilson de 20 años antes, una persona mayor con necesidades médicas legítimas, un cuidador con acceso autorizado a las cuentas financieras y parientes jóvenes y observadores que notaron inconsistencias de comportamiento que los adultos habían pasado por alto. David siempre se pone nervioso cuando la abuela tiene citas con el médico, explicó Kevin durante su consulta inicial. Y trata de mantenernos alejados de la casa en esos días, añadió Kyle. Empezamos a notar cuando sucedían cosas raras, como hicieron ustedes dos con su abuelo. David habla por teléfono sobre necesitar dinero, y siempre es en los días en que la abuela no está en casa. Madison y Mackenzie intercambiaron miradas, viendo su propio reflejo de 13 años en estos adolescentes tan serios. Las gemelas aplicaron el método Wilson al caso de Margaret, pero esta vez contaron con los conocimientos adicionales de Stephen Parker sobre los patrones psicológicos de los abusadores financieros. Los cuidadores que abusan de su posición a menudo desarrollan comportamientos rituales en torno a sus crímenes, explicó Stephen durante su reunión de caso. Se convencen a sí mismos de que están tomando prestado, no robando, por lo que crean elaboradas justificaciones y patrones de tiempo que los hacen sentir menos culpables. La investigación mejorada reveló que David había estado transfiriendo dinero sistemáticamente durante las citas de diálisis de Margaret, utilizando su tarjeta de débito para adelantos de efectivo que categorizaba como gastos médicos de emergencia. El momento era tan preciso y predecible que creaba una firma de comportamiento clara. Cuando se le confrontó con la evidencia, David se derrumbó y confesó, revelando que necesitaba dinero para los tratamientos contra el cáncer de su madre en México. Al igual que Stephen Parker años antes, había comenzado con buenas intenciones, pero había cruzado límites éticos y legales cuando la desesperación superó su juicio. Margaret Thompson eligió manejar la situación a través de la justicia restaurativa en lugar de un proceso penal, con David haciendo una restitución completa y aceptando el servicio comunitario mientras recibía ayuda para encontrar recursos legítimos para la atención médica de su madre. Mientras Kevin y Kyle observaban la respuesta compasiva de su abuela a la confesión de David, aprendieron la misma lección que las gemelas Wilson habían asimilado años antes. La justicia no se trata solo de castigo, se trata de comprensión, prevención y de ayudar a las personas a encontrar mejores opciones cuando se enfrentan a circunstancias imposibles. A los 35 años, Madison y Mackenzie Wilson se encontraban ante un auditorio abarrotado en la Conferencia Nacional sobre Protección de Personas Mayores, aceptando el prestigioso premio a la innovación en la práctica legal por el método Wilson. Su enfoque sistemático para detectar el abuso financiero había sido adoptado por agencias en 42 estados y había evitado una explotación financiera a personas mayores estimada en $12 millones durante la última década. Este premio pertenece a nuestro abuelo, Robert Wilson, dijo Madison durante su discurso de aceptación. Él nos enseñó que proteger a las personas vulnerables no es solo una obligación profesional, es una confianza sagrada que requiere tanto una vigilancia sistemática como una compasión genuina. Las estadísticas eran impresionantes. Las organizaciones que utilizaban el método Wilson detectaban el 89% de los casos de abuso financiero en los primeros 3 meses, en comparación con las tasas de detección del 34% que utilizaban enfoques de auditoría tradicionales. Más importante aún, la detección temprana significaba menores pérdidas financieras y menos trauma psicológico para las víctimas. Stephen Parker, ahora un respetado consultor que había capacitado a más de 1,500 miembros del personal de organizaciones sin fines de lucro en protocolos de transparencia financiera, observaba desde la audiencia con una tranquila satisfacción. Su asociación con las gemelas Wilson había evolucionado hacia algo que ninguno de ellos podría haber predicho: un sistema de prevención integral que abordaba tanto los aspectos técnicos como los psicológicos del abuso financiero. Lo más significativo que hemos aprendido, dijo Mackenzie a la audiencia, es que el abuso financiero rara vez ocurre de forma aislada. Generalmente está conectado a crisis personales,
problemas de salud mental o fallas sistémicas en los sistemas de apoyo. La prevención requiere abordar esas causas fundamentales, no solo implementar mejores medidas de seguridad. En la audiencia, Robert Wilson estaba sentado en su silla de ruedas, ahora con 88 años y manejando las primeras etapas de la demencia vascular relacionada con su diabetes de larga data. Sus nietas se habían convertido en sus cuidadoras a tiempo completo, aplicando los mismos protocolos de protección que habían desarrollado profesionalmente para garantizar su seguridad y dignidad. La ironía no pasó desapercibida para ellas. Las mismas habilidades de observación sistemática que habían desarrollado a los 13 años para proteger a su abuelo ahora se utilizaban para cuidarlo en sus años de declive. Su éxito profesional había surgido directamente de su experiencia personal, creando un legado que perduraría más allá de todos ellos. Pero quizás el reconocimiento más significativo no provino de premios profesionales, sino de familias como los Hendricks, los Thompson y docenas de otras que habían sido protegidas de la explotación financiera porque dos adolescentes se habían negado a aceptar la culpabilidad de su abuelo sin investigar la verdad por sí mismas. Una tranquila mañana de martes en marzo, Robert Wilson falleció pacíficamente mientras dormía a la edad de 88 años, 16 años después de aquel dramático día en el juzgado de Denver. Sus nietas, ahora de 38 años, se sentaron junto a su cama, sosteniendo sus manos mientras él daba su último aliento, con los corazones llenos de gratitud por el hombre que había moldeado sus vidas con paciencia, integridad y amor incondicional. El servicio fúnebre en la iglesia episcopal de San Mateo estaba tan lleno que no cabía ni un alfiler. Representantes de 127 familias que habían sido protegidas por el método Wilson vinieron a presentar sus respetos, junto con colegas de las fuerzas del orden, servicios sociales y organizaciones de defensa legal de todo el país. Stephen Parker habló en el servicio, su voz firme pero emocionada. Robert Wilson me enseñó que la redención no se trata de borrar nuestros errores, se trata de usarlos para servir mejor a los demás. Podría haberme destruido cuando confesé haberlo incriminado, pero en cambio, eligió comprender, perdonar y ayudarme a encontrar un camino hacia adelante. Esa gracia cambió no solo mi vida, sino la de cada familia que hemos podido proteger desde entonces. En las semanas siguientes a la muerte de Robert, Madison y Mackenzie establecieron el Instituto Robert Wilson para la Protección de Personas Mayores, una organización sin fines de lucro dedicada a capacitar a familias, cuidadores y organizaciones comunitarias en el reconocimiento y la prevención del abuso financiero. Los 3 programas principales del instituto reflejaban todo lo que su abuelo les había enseñado sobre la protección de las personas vulnerables. El programa Guardián Familiar enseñaba a los parientes cómo implementar una supervisión sistemática de los asuntos financieros de sus familiares mayores sin ser intrusivos o irrespetuosos. El programa de certificación de cuidadores proporcionaba capacitación en estándares éticos y gestión financiera transparente para cuidadores profesionales, y la iniciativa Vigilancia Comunitaria ayudaba a vecinos y amigos a reconocer las señales de advertencia de explotación. Su primer caso en el instituto llegó solo 3 meses después de la muerte de Robert. Las gemelas de 12 años, Emma y Ella Martínez, se acercaron a ellas con preocupaciones sobre el sobrino de su bisabuelo, quien parecía estar presionando al anciano para que firmara documentos financieros durante las visitas familiares. Mientras Madison y Mackenzie se sentaban frente a estas serias jóvenes, tan reminiscentes de sí mismas 25 años antes, sintieron la profunda satisfacción de saber que el legado de su abuelo continuaría protegiendo a las familias por generaciones. La edad no importa cuando se trata de observar un comportamiento sospechoso, le dijo Mackenzie a Emma y Ella durante su primera reunión. Lo que importa es saber qué buscar, cómo documentarlo sistemáticamente y tener el coraje de alzar la voz cuando algo no se siente bien. Madison añadió: su bisabuelo tiene suerte de que lo estén cuidando, al igual que nuestro abuelo tuvo suerte de tenernos a nosotras. A medida que el trabajo del Instituto Wilson se expandía para ayudar a familias en todo el país, las gemelas a menudo reflexionaban sobre el extraordinario viaje que había comenzado con 2 asustadas niñas de 13 años defendiendo el honor de su abuelo en un tribunal. Habían aprendido que la justicia no era un destino, sino una elección diaria de proteger a los vulnerables, buscar la verdad y creer en la posibilidad de redención para todos los que estuvieran dispuestos a asumir la responsabilidad de sus acciones.
La voz de Robert Wilson vivía en cada familia que ayudaban, en cada cuidador que entrenaban y en cada joven que aprendía que la edad no era una barrera para defender lo correcto. Su mayor legado no fue el dinero que había protegido o la inocencia que había mantenido, fue el ejemplo que había dado de cómo el amor, la paciencia y una integridad inquebrantable podían transformar la tragedia en triunfo y el dolor en propósito. La historia que comenzó con acusaciones y terminó con reivindicación se había convertido en algo mucho más grande, un testimonio del poder de la familia, la importancia de la verdad y la posibilidad infinita de que las personas aprendan, crezcan y usen sus experiencias para servir a los demás con compasión y sabiduría.